Las buenas noches y bienvenidos una vez más. Pronóstico al final, señores. Gracias a Dios y a ustedes una vez más por permitirnos estar aquí a través de Cinevisión, Canal 19, la red de cable. Aquellos que nos ven a través de la web, también en la.com o Cinevisión, Canal 19. Señores, hoy es domingo 21 de mayo, año 2017. Un domingo de marcha verde en nuestro país, de marcha socialista en Brasil, de elecciones internas en España, donde la juventud se sigue imponiendo y realmente día está de historia. Buenas noches, don Daniel Díaz Alejo. Buenas noches, señor. Sí. En España es doblemente triunfo de la juventud. El triunfo de la juventud. El partido, bueno, pues el hombre podrá recobrar lo que perdió una vez, reunificar el partido. Lo que sí, yo no sé si la celebración que se está efectuando en este momento en Madrid es más grande por eso político o por el triunfo del Madrid esta tarde. No. Ahí realmente hay que reconocer que hoy en España lo que se está celebrando el triunfo del Real Madrid, porque ganó la Liga. Hace 5 años. Hace 5 años que no ganaba. Realmente un equipo de historia. Y este fue su año. Lo demostró que esos 38 partidos metieron gol en todos los partidos. En todos los partidos, un récord para ellos. Nunca lo habían hecho en toda su historia. Con todas esas 33 coronas que tienen. Desde el 31, 32. Sí. Fue su primera corona. Es un equipo de historia, es un equipo que realmente hay que reconocerle su gran valor. Hay que reconocer que el Barça estuvo hasta el último momento en la oportunidad, pero la diferencia de quienes lo están manejando, yo creo así. Bueno, hay cambios grandes en el Barça por 8 años. Lo primero, Luis Enrique se fue. Se fue Luis Enrique, pero realmente le hizo mucho daño. Mucho daño. La manera de él ser. Estos 3 años que el Barça ha disminuido, se le pueden reflejar todos a él. Al igual que este gran éxito del Real Madrid, hay que pensar en lo que hizo Zidane. De verdad que Zidane aportó y reflejó entusiasmo y convicción en ese equipo. Sí. Es un equipo de estrellas. Si se hubiese quedado el anterior, es verdad que no hubieran llegado a ningún lado. No, porque era el mismo equipo prácticamente. Era el mismo equipo. Pero no tenía los elementos que hacen la diferencia de un buen. Es la pregunta que todos hacemos y llegamos a la conclusión que si no hubiese un Moisés Alou en el escogido no estuviera donde está. Pero aparte porque él cambió. Sí, él cambió el equipo. Pero aparte de eso, también la disponibilidad de los recursos. También. Y la decisión del uso de los recursos, que es lo que le pasa a las Águilas. En las Águilas existe el dinero, pero no está la disposición. Pero falta alguien. No, la disposición de gastar el dinero y conseguir la corona. Aunque hay que reconocerlo, Maniacta cambió mucho las Águilas el año pasado. Está bien, pero le faltó esos 3 juegos, esos últimos 3 juegos, le faltó el interés de los dueños. Ya eso no era cuestión de manager. Es cuestión del encuentro Duarte. Pero fíjate que el escogido ha tenido la particularidad de contratarte un pitcher para un solo partido en una serie final, porque la liga lo permite. Eso hacen los campeones. Entonces eso hace. Si se lo permite el sistema. En el caso de las Águilas, lo que se hizo fue una queja de los jugadores que le paralizaron. Hermano, lo que es igual no es ventaja, porque el año pasado lo hicieron al Licey. Exacto, hay revancha. Entonces, ahí es la diferencia. Yo creo que lo de Zidane hoy dio su resultado en Real Madrid. Sabes que deportivamente es un día muy interesante para la República Dominicana. Karim Mella por segunda vez sube al Everest. Señores, sí, subir el Everest. Uno no sabe lo que es eso. Yo vi la película, no sé si tú la viste, Everest. Entonces tú te das cuenta en la película de que eso debe ser el infierno. Y este muchacho, Karim Mella, por segunda vez pone la bandera dominicana en el tope del Everest. Y también tenemos la actuación de Audrey Nin, señores. Medalla de oro para la República Dominicana en Croacia en gimnasia. Y la verdad que yo nunca hubiese pensado que nosotros íbamos a tener un campeón de oro, un medallista de oro en una competencia de gimnasia en países como Croacia,
en ese lado del mundo, donde la gimnasia es parte de la gente. Así que nos sentimos completamente bien en el día de hoy. La derrota de Djokovic en el día de hoy, de parte de la juventud, como decíamos, se impone la juventud. Inmediatamente después de eso, Djokovic anunció que su próximo entrenador es André Agassi. Dice que Agassi es el hombre. Él dijo que para corto plazo, es para simplemente que lo apoye y lo ayude en lo que es el máster de Roland Garros. Ahora, si se lo tiró hoy. Sí, pero hay una cosa, eso lo hemos comentado aquí. El Djokovic de hoy no tiene el mismo entusiasmo del Djokovic de 2 años atrás. Conoció el matrimonio, sus responsabilidades. Yo te había dicho eso, sí, y hoy vi la esposa embarazada, su segundo hijo en camino. Pero independientemente de eso, es que ese cansancio físico sale. Hay un agotamiento. ¿Tú te recuerdas que nosotros preguntábamos hace un año o 2, pero bueno, es un superhombre, no descansaba, viera uno tras otro, y uno tras otro. Oye, no descansó, y sencillamente el cuerpo cobra, el cuerpo cobra a cualquier edad. Ya hoy 29 años, ya de ese ritmo le va cambiando, esas noches que él, o ese tiempo que él tiene que entregarle a su hijo y a su señora. A su señora sobre todo. Esas piernas tienen que sentir su lesión, y eso que no es aquí bailando. Bueno, tú sabes la flojera que habían aquí en esos típicos. Bueno, eso no es fácil. Y también si el burrito hablara, Bueno. Porque del Vin Blanc, el burrito, ¿cómo era aquí? El típico, ¿no? El discoclub universitario. Mira, aquí mismo cerca, al lado. El Comodoro. El Comodoro. Todos esos lugares que eran oscuros, No. Había uno cercano ahí al Huacalito, al Huacal. Castro's Night o algo así. Castro's Place, creo que ese era famoso también. Bueno, y entonces, bienvenido José Reyes al Club de los 2000 Hits. Señores, hasta eso se fue. El dominicano. Eso era lo más que se hacía. Eso, aquí se fueron muchas cosas. Aquí se fueron muchas cosas. Esos guayones y los tropezones. Oye, espérate, ¿qué fue? No, pero todo el mundo salía con la villa villa lumínica. Aquellos tiempos del cumple. Bueno, y ahora es chocando puertas. Chocando puertas. Chocando puertas. Como hizo los brasileños, chocando puertas. ¿Cómo que ya yo creo que ni Lucas Taplá, ¿cómo es la vaina? Tenía su nombre. Mira, hablando de eso. Tenemos que darle la bienvenida a José Reyes al Club de los 2000 Hits. Otro dominicano que llega a los 2000 Hits. Así que definitivamente, no todos los dominicanos este año. En buena Bartolo, tremendo partido en el día de ayer, no tuvo decisión, 5 entradas y 1 tercio, solamente le hicieron una carrera, ponchó 6, pero el equipo ganó, pero él no ganó. Bueno, eso es también a él. Parte del béisbol. Siempre hemos dicho que a él la suerte nunca le ha acompañado mucho. Por eso él no ha sido más ganador. Y tu amigo, te voy a decir un resumen. Salazar hoy ganó. Y tu amigo Ernesto Alonso. Ay, no. ¿Tú viste lo que hizo? En el quinto lugar. Fernando, Ernesto es el actor. Fernando Alonso saldrá quinto. Y yo creo que va a ser tremenda carrera en Indianápolis. Bueno, el carro, a él le pusieron hoy un motor nuevo, ya en la calificación última, y tuvo una particularidad. Y fue que la primera vuelta es la que normalmente en la Indy es la más rápida. Es la más rápida, sí. Y para él fue la más lenta. Y te voy a decir, él fue superando esa carrera difícil. Es una carrera difícil. Bueno, además que él está acostumbrado a esa velocidad. Es una carrera larga. Y además es un óvalo. Es un óvalo. O sea, para él tiene ventajas con respecto a los demás. Porque lo único que necesita es motor. Es motor. Es motor. O sea, él tiene el coraje, y la maestría. Él tiene la destreza. La destreza y ya el temple de la velocidad, de esa alta velocidad. Porque lo máximo que se corre ahí son 240, 235. Sin embargo, casi nada. Él que viene de fórmula, te pica los 300 como. ¿No entiendes? Para él es diferente. Ahora, Montoya va. Va a ser una carrera interesante en Indianápolis. Y Andretti, que tiene su historia. Ahora, el compañero de equipo que va con el mismo motor tiene experiencia ahí, Rossi. O sea, realmente. Es una carrera. Y el que ganó la primera posición, que fue Dick, él tiene el ímpetu, fue el campeón del año pasado.
Pero no compitió Alonso el año pasado. No, Esa es la no, diferencia. primera vez. Esa es la diferencia este año. Esa es la diferencia. O sea, se apuesta a que Alonso tiene que desarrollar una buena carrera y que el motor tiene que funcionar. Que definitivamente esa es una carrera de motor. Bueno, eso fue de deportes. Ajá. Mancha Verde, ¿cómo fue hoy? Bueno, sí, hoy hubo marcha verde. Hubo, pero aquí, eso fue en Asua. De verdad, de nuevo lo mismo, mucha gente apoyando. Yo creo que el sentimiento de los verdes es más amplio que lo que se puede reflejar en una marcha. Porque es el sentimiento de todos nosotros, independientemente de que se asista o no se Y asista. tú sabes lo que me gusta Ahora, a mí después de eso. Tuve la manifestación que se hace, la demostración de fuerza. Señores, yo quiero que ustedes vean fotografías. 20 minutos después de terminada la marcha, las calles estaban así. Ay, Daniel, eso mismo era lo que sucedía en los mítines del PLD. Eso es increíble. Era la mejor organización de un meeting y una de las cosas que más se destacaba cuando el PLD hacía un meeting Terminaba era y se quedaba. la organización. Esas calles están como si no hubiese pasado nada. O sea que ahí hay manos comunes. Organización. Hay manos comunes. Y el hecho de tu ver una menú, un match quit, Es que se entonces, ya tú sabes que hay manos que se refleja de que están entre iguales. Están entre iguales. Pero definitivamente ahí se va el demostración. toque también de Sí, quiénes sí. marchan y por qué marchan. Hoy se destacó mucho la presencia de eso mismo de Match Quit, del padre Rogelio, Sí. que para mí yo creo que fue un desatino. Una vez más, padre Rogelio es un terrorista de la palabra. Hablar de tumbar gobierno. Primero, él sabe que no hay esa condición. Y además, este país tiene muy fresco todavía lo que fue la guerra del 65. Este país sabe lo que generación es que está tumbar un dominando, gobierno y cuáles son sus consecuencias. Pero por eso mismo, o sea, país sabe. aquí es muy difícil. Yo creo que eso es parte de algunas veces yo le digo cobardía, pero también de la misma prudencia con la que la gente se maneja. Porque esa guerra, esos años del 61 al 66, marcaron mucho la sociedad de hoy. Yo fui testigo de eso. Oye, eso la fue- generación dominante Sí. es esa generación la que vivió eso. que venció un miedo increíble. Nosotros vimos lo del 84, pero eso fue un efecto más político. Y hemos visto lo que han sido los desórdenes de las calles, que también han ido cambiando con el pasar del Ha ido tiempo. cambiando, ¿verdad? Lo que yo sí me atrevería a decir, que así como han ido cambiando esas conductas ciudadanas y de exigencias, ¿verdad?, de reclamos, al ministro de Educación, que no se ponga guapito. Yo creo que esa resolución de prohibir los celulares está bien, porque hay que tener un control, hay que tener un control dentro de las aulas en el aspecto de que los estudiantes no se desenfoquen, o sea, que no pierdan el respeto al aula. Lo primero era como cuando se decía no traigan juegos. O sea, los celulares hoy se pueden utilizar tanto para documentarse, o sea, para investigar a través de ellos por la web, como también para distorsionar muchas cosas. El tema de los exámenes, el tema de subir la foto. Ahora, que estudiantes peleen, esa ha sido la historia de nuestro país. O sea, esa es una conducta que no es de hoy. Eso no se sabía, O sea, porque no aquí había. no hay no quien había- no peleó en un aula. Es que Y- antes y el que no podía pelear dentro del lo aula hacían en el recreo. nos vemos allá afuera. En el Nos vemos recreo, a la salida. en el recreo, Y nos en la vemos a la salida, salida. sí, O sea, sí. te desapartaban en el Sí, aula. sí. Y tú decías, nos vemos a la salida. Entonces, a la salida, habían ya el grupito de 2 o 3 Enchinchando al otro. Enchinchando o cubriendo al que no quería que le dieran. ¿Tú entiendes? Protegiéndolo. No, porque O sea, el guapo después, cuando veía la realidad, dice, y ahora. y él sabe. Es más, hoy se pelea menos. Hoy se pelea. Hoy se pelea menos. Porque de verdad, antes no era de que escuela pública, no. En los privados se peleaba, en todos los sitios se donde peleaba. quiera, eso siempre ha sido así. Y a cada rato, fulano está en la dirección. ¿Cómo? Ahora, tú sabes que nosotros tomamos el parámetro de Estados Unidos en todo lo que queremos hacer, ¿no? En Estados Unidos te permiten los teléfonos dentro de la escuela. Ahora, el maestro es el que decide en el aula, no use el teléfono, el maestro, pero está permitido llevarlo. Son sociedades diferentes. Pero te lo digo porque nosotros que tomamos el parámetro de Estados Unidos, queremos parecernos a Estados No, Unidos. pero en todo. depende. Ahí yo te cuestiono algo. Esto, que se llama celular, hoy en día ya no es ni siquiera un medio de comunicación.
Señores, la sociedad lo ha ido convirtiendo hasta en un efecto de posicionamiento económico. O sea, aquí la gente entiende que andar con un buen celular le da estatus. Sí. O sea, hay una confusión tan grande dentro de lo que es el valor individual de cada quien. Convirtieron el celular en una necesidad. En una necesidad lo convirtieron. En algo ya que, oye, hay que tenerlo, pero es el último de la última moda, y tú lo ves que se lo dan a niños, que al final lo que lo están poniendo en riesgo. Porque anda el muchacho con un celular bueno en la calle, lo ve un delincuente, lo agarra un tigre, le quita el celular, lo arrastra por el celular, exacto, y viene luego la queja de que me le dieron al muchacho por un celular. Ahora, de ahí, de que se pierda el control del aula, es una cosa. Ahora, que realmente es desagradable uno ver esa conducta, eso demuestra en que están muchos profesores que no están atentos a los jóvenes en el aula. Eso demuestra. Mira ese profesor que yo me recuerdo que cuando yo estudiaba, oye, había una clase de maestros que yo tenía miedo. Uno siendo un muchacho carpetoso, yo nada más de pensar, de verlo, tenía miedo. Daniel, yo lo respetaba con el miedo. Yo digo que nací en la capital por accidente, porque soy hijo de dos personas que provienen del interior del país, de regiones diferentes, pero son los dos de sus regiones. Y las costumbres y culturas de los pueblos, yo no soy ajeno a ellas. En todos los pueblos, el maestro se les respetaba. Era una extensión del padre. Oye, el maestro, pero también era en la época en la que habían referentes sociales, donde cada quien jugaba su rol. El maestro era una persona que tenía una conducta de respeto. Que quizá algún maestro de esos llegó a enamorar a un estudiante. Es verdad, porque eso no es ajeno al ser humano. Pero y hubo también al revés. Y había al revés, estudiantes, como las muchachas que iban a la misa a ver el padre. Sí. Eso es. El padre Francisco Martínez en Puerto Plata, un español que... Eso, aquí no había una. En todos los pueblos y en todas las iglesias se sabe. Ahora, de ahí a la depravación, es otra cosa. Ya era otra cosa. Hasta el gusto se buscaba la forma de cómo expresarlo. No era lo que es hoy, que es la diferencia. ¿Por qué? Porque ya hoy es un lujo, ya hoy no hay por qué guardar las formas. Es más, yo no sé si tú estudiaste con uniforme. Sí. Porque antes era eso, había que ir convertido de guardia, un uniforme de guardia. Hubo una época, con un gorrito. Cuando yo pasé al primero de bachillerato, yo hice un desorden en mi casa. Un desorden que no debo aplaudirlo. ¿Tú te imaginas a las muchachas de hoy, no? Con un uniforme, que eran faldas largas, con unas medias blancas y unos zapaticos así. No, las muchachas de hoy va con su uniforme y va con su pantalón. No, ahora van con un jean y van con los pantalones aquí debajo y todo eso. Eso se acabó, ya no hay uniformidad. No. Y tenía que cantar la bandera, tú. No, eso se hace todavía. ¿Todavía se hace? Se hace. Es lo que te digo, es un asunto de formas, pero hoy se hace. Yo te lo digo porque uno tiene hijos que están en esos procesos. Independientemente de que sean colegios privados, uno lo vive. Pero te decía, yo hice uno en el primer bachillerato y fue que me fui a estudiar a un lugar en contra de la voluntad de mi padre. Y lo que más me gustaba a mí era que yo me iba con una franelita negra. En esa época se ponían unos poloches, unos t-shirts, que de frente habían figuras. ¿Te imaginas? 85, 86. Y yo me ponía mi franela. ¿Y el cuerpecito así? Sí. Te digo que no. 27, 28 de pantalón. Exacto. Me ponía la camisa en los alrededores de la cintura. Amarradita. Entonces, y me la ponía llegando a la escuela. Ya tú te imaginas. O sea, era privando que andaba uno, pelo largo. O sea, un desorden, eso sí. De verdad, mi peor época. Yo lo entiendo, mi peor época. ¿Por qué? Porque uno perdió la visión de lo que uno tenía que estar. Y eso sucede. Yo no usaba tenis, era zapatico. ¿Te acuerdas de unos zapatos del mundo? Sí. Con unos jeans. Ay, yo creía ya que eran 30 años que tenían. Y uno sin cédula, ni siquiera. Pero realmente... Sin llave de la casa. Sí. Eso de que cuando yo oigo que como que se está proliferando el tema de la conducta de los estudiantes por los celulares. No, caballero. Y yo estoy seguro que usted dio su peleadita en el curso. Y si no, a usted lo protegieron. O O sea, señor, eso
lo del tema de los famosos baños, los papelitos, es que cuando el profesor iba de repente a la dirección a buscar algo, se armaba el desorden en el curso y le decían, échamele el ojo al profesor del lado. ¿Y quién fue? Y nadie sabía, nadie decía quién era. No, el que lo decía era, mira, nos vemos allá afuera. Y ese sabía que no le iban a defender. Igual que apiar la mata de Javilla, llegar con el uniforme manchado de la mata de almendra. Eso no era fácil. O sea, todo eso se hacía. Ahora, cuando uno ve que todavía hoy, como queriendo desconocer lo que es la conducta nuestra. No, señores. Claro, hay que orientar, hay que tener mayor vigilancia, supervisión en esas escuelas. Y quizás... Y control. Quizás yo creo que falta de preparación de muchos maestros. No, es que... Ahí es que está, yo creo que ese es el principal problema. Esa es una de las partes. La irresponsabilidad de ellos mismos, porque esos son cursos que están solos. Están solos. Que me busquen primero la sanción al maestro que le tocaba en ese momento. Yo estuve viendo uno de esos incidentes, Fabio, amigos, duran 15 minutos y el profesor se queda sentado, la maestra se queda sentada, 15 minutos tumbando todo en los pupitres sin que un profesor pare eso. Hoy, eso es increíble. Aunque se quiera prohibir, lo que tenemos que decir es que gracias a las redes se conoce todo eso. Muchas cosas. Eso sí es verdad. Se sabe mucho. Eso sí es verdad. Hoy uno no tiene que esperar que venga nadie del campo a contarle lo que pasó. Pero prueba de ello, lo de Monche en Moca, si no se hubiese filmado, ¿qué hubiese pasado con Monche en Moca? Cuando le pusieron la droga en el carro. No, ¿Qué hubiera pasado? Bueno. Si no hubiera sido por esa filmación. No, o el de la pistola en Ocoa. Si no hubiera sido por eso. Pero ellos se salvaron por eso. Por eso que decía hoy el obispo de la... ¿Tuviste lo que dijo el obispo de La Vega? Pero oye, eso se salvaron. Tengan cuidado en Asua, no le vayan a poner droga en el carro o a tirarle bombas. No, pero eso se salvaron por eso. No es mentira. Y lo que agarran a esos muchachos, que de verdad, anoche mismo me paré yo en la Gustavo Mejía Ricard, 2 policías, que de los que andan en motor, en una zona oscura, y yo veo que sacan al muchacho del vehículo. Peligroso eso. Oye, cuando yo me detengo, por suerte el semáforo estaba en rojo, y bajo el cristal. El otro policía, yo andaba anoche trabajando, estaba enflusado. Cuando miró, él como que iba para arriba, cuando miró, se detuvo, agarró su foquito, se acercó al otro, se montaron y se fueron. Digo yo, mira, esas son las cosas. Y yo lo hago, porque uno tiene hijos jóvenes que andan en la calle. Y lamentablemente se está distorsionando el papel de la policía. Mira, hoy en las redes anda ahí la foto del diputado de San Cristóbal, quien había sido gobernador, que lo que dice es que él lo asaltaron y que cuando él fue a poner la querella al destacamento, se encontró vestido de uniformado al tipo que al que lo asaltó. Y alguien me comentó ahorita y yo le dije, ¿y qué digo? Que son 2 iguales. Son colegas. Porque son colegas. Eso es así. Y él sabe lo que era eso cuando él era gobernador. Y las cosas que ahí sucedieron en su gestión. Entonces, ese es el mal. Y el mal obedece a una sola cosa, a la no sanción. Los muchachos se comportan como muchachos, pero si en el hogar hay quien le corrija y hasta los sancione, cambian. No, se enderezan. Seguro que se enderezan. O sea, hay cosas que saben que no son permitidas. Eso sí es verdad. Independientemente de todo. Es igual de por qué existen los horarios de trabajo, los horarios de llegar a los centros de estudio, los horarios de todo, porque hay un calendario, porque la vida no es suelta, la vida no es libre. Debe existir un control. Tiene moldes. Entonces, eso es lo mismo. Mientras usted tenga el libertinaje que aquí existe, de que aquí se hace de todo y no hay sanción para nada. Y sin control. Pero el libertinaje viene de arriba, la señal viene de arriba. Cuando el encopetado, el que tiene el cargo de mayor importancia, cree que tiene la libertad de hacer todo y de no rendirle cuentas a nadie, ese es el primer error, porque el ejemplo viene de ahí. El ejemplo viene de ahí.
dependiendo la conducta de los que dirigen, así viene el respeto y la conducta ciudadana. El respeto no se gana a la fuerza. El respeto se gana con la forma. Usted le puede decir a un hijo suyo, mire, lo que usted quiera y tratarlo como usted quiera. Pero sepa que así como el calendario va caminando, así mismo a usted mañana le van a cuestionar. A usted mañana le van a cuestionar. Va a llegar un momento en el que su hijo se va a sentar al lado suyo y simplemente le va a hacer la pregunta. Y usted tiene que tener capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta no es cállese, como usted se atreve a decirle cuando están chiquitos. Mire, cállese y vaya para allá y quizás le da una nalgada o un pecozón. El gran error de los padres es que creemos que los muchachos se quedan chiquitos todo el tiempo. Por eso que después, no crecen y maduran. Cuando ese ciclo de la vida, mira, se completa. Entonces usted ve los arrepentimientos. Entonces te dice a ti, ¿por qué tal cosa? Y tú te es de quedas, allá para acá. Ajá. Es de allá para acá. Ajá. Y eso le pasa a los políticos. Aquí hay muchos ejemplos. Y de militares que después que le quitan ese uniforme no son nada. No son nada porque ni los choferes los respetan. Tú no has visto lo Que feo. son los primeros que se saben toda la vagabundería que hicieron. Tú no has visto lo mal que se ve un pelotero sin uniforme y un militar sin uniforme. Se ven raros. O sea, se ven raros. lamentablemente, Sí, la gente tiene que entender que es cuestión de conductas. Y los que gobiernan, los que nos dirigen, los que trazan pautas en la vida, tienen que saber que hay formas. Hay formas. Hay formas. Hay formas y hay formas. Y hay formas. Sí. Si no hay el debido respeto, si no hay controles y si no hay sanciones, usted no está haciendo nada. Usted nada más está viviendo de eso. Viva su momento. Deje que cada quien haga lo que le venga en gana. Mira, cada vez que yo oigo que aquí se está hablando de una nueva ley, de que vamos, mira, esa ley de lavado. Solo con una ley de lavado. Y lo primero que hace es que exoneran de la misma A 30.000 bancas. a las bancas de apuestas. 30.000 Pero ese es bancas. el primer lavado. 30.000 bancas hay en el país. Ese es el primer lavado. ¿Por qué? Porque lo que se pasa por las bancas son los de los puntos de droga. Así mismo, ¿eh? Los 60.000 puntos que dicen aquí, que yo no sé quién fue que lo contó, porque al que lo contó debería estar preso, condenado sin pasar por juicio. Sí, porque si tú lograste contar dónde hay un punto, es porque tú sabes lo que hay. Lo que hay. Entonces ya espérate que tú eres cómplice de eso. Entonces, a esos que dan la información, son los primeros que hay que coger y no pasarlo ni por los tribunales. Y cuestionarlo, ven acá. No importa, nos vamos a la prehistoria. Preso, y porque ya no tengo 48 horas para trancarlo, lo saco y a los 20 minutos vuelvo y lo tranco por 48 más. Y cada vez que se me cumple un tiempo, voy y lo busco y lo tranco. Es darme el gusto de tenerlo preso. Aunque digan lo que sea, porque es verdad. Pues, a una cosa no podemos ser eso es difícil. demócrata. Difícil contar 60.000. No, Oye. de alguna manera contaron los 60.000 puestos. Bueno, Entonces, eso es difícil. esa es la sociedad de hoy en día. Una que autoridades con el debido conocimiento y respeto, ¿verdad?, dicen cuántos puntos de droga hay en el país, pero saben que el producto de esos puntos, o sea, los recursos que ahí se mueven, se destinan en algún segmento, en algún sector de la economía, a la economía informal. Empezando por ¿cuál? Por la del juego, de esas bancas de apuesta, que antes eran las famosas rifas de aguante. Sí. Aquí se trancaba la gente por ese cepillito cada vez que lo oían. Y la bolita. Y después fue la bolita. La bolita ahí. La caraquita. Hay un famoso aquí. La caraquita. Hay un después. famoso aquí que la madre tuvo presa por la bolita. ¿Sí? Fuera, sí. Y él también tuvo. Y la caraquita también. Sí, porque esa era la del Guachira. El guacho. Pero yo te digo, Radio Rumbos. hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. Yo sí me acuerdo de Cepillito. Que ese Cepillito como sonaba. Ay, Dímelo a mí, que ese ruidito no era agradable, ¿no? Entonces, en el primer gobierno del PLD, el conocimiento que había, y lo digo con toda la maldad que se pueda pensar, de lo que eran esas rifas, los llevó a poderlas
transformar y legalizar. La legalizaron porque ellos sabían, eran riferos en su mayoría. Porque tú recuerdas que la de aguante era en combinación con la quiniela de la lotería. Los 3 premios, entonces te aguantaban. El aguante, sí, pero eso era los domingos nada más. Sí, entonces te inventar lo de la cara aquí. Porque el aguante te pagaba más que la que te pagaba la otra. Bueno, no, y además era más facilidad. Por eso era porque más. No, eso era una lista. Sí. Eso era una lista, tú le decías, ponme tal número. Sí. Pero eso es lo que se oye en los famosos palés. Las bancas de apuestas que hay, tanto de lotería como de pelota, que yo de verdad me pierdo ahí. Ahí sí es verdad que me pierdo, pero no sé cuál es cuál. Era que la gente iba, y los militares iban, los que andaban en los cepillitos, iban y le decían, mira, póngale 100 pesos al 12. Y se iba. Si salía el 12 le iba a cobrar su cuarto. Y no pagaba. ¿Y qué iba a pagar? Esa era la forma de él dejarle abierta. Ese era el precio que tenía que pagar el dueño del punto, ¿verdad? Entonces, que el dueño del punto, él rogaba que no saliera ese 12, porque bueno, que tenía que pagarlo. Pero él tenía que pagarlo. Pero si no le cerraban, esa noche lo trancaban. Era la famosa protección en Estados Unidos que le pagan a los policías también. Bueno, pero es lo mismo, allá hay sanciones. Al que agarran hay sanciones. Sí, aquí no. Sí. Aquí es diferente. Ahora, lo que yo digo, esos puntos de droga, el resultado de eso, en las bancas de apuestas, el resultado de eso, lavado de dinero. Entonces la ley no contempla eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de banqueros o de dueños de bancas, porque hay que tener cuidado, dueños de banca, porque de banca de apuestas, porque banquero es otra cosa. Sí. Ya hasta el término se prostituyó. Se hacen lo mismo, pero entonces, se benefician. La mayoría de ellos, ¿qué son? Congresistas. Sí. Ellos están protegidos. Hay muchos asientos en el Congreso que pertenecen a las bancas. Y hay muchos así mismo. De forma directa. Y de todos los partidos. No, de todos los partidos. No, pero ellos se matan, en los partidos se matan por ponerlo uno de ellos. No ponemos decir que va a poner su cuarto. No podemos decir que está el partido de todos. Oye, uno que pueda pagar, que gaste 20, 30 millones de pesos para ser diputado, uno se tiene que de una vez preguntar, ¿y a qué ¿De dónde saca eso? ¿Y a qué es que va al Congreso? O sea, ¿cómo tú, si tú de verdad tienes esa cantidad de dinero, tú no necesitas ir al Congreso? Al menos que no sea a de verdad realizar una función. No a buscar asunto económico. ¿Verdad? O poder. O poder. Eso es. Pero tú sabes quiénes buscan el poder muchas veces. Los que tienen que proteger. ¿Por qué los capitalistas buscaban el poder? Para proteger su capital. Para proteger su capital. Seguro. Pero aquí se busca el poder para conseguir el capital. Ay, señores, vamos a las breves nacionales e internacionales de ESMA y regresamos después de la pausa. El doctor Franklin Almeida urgió despejar de una vez por todas las nebulosas que se ha creado en torno al cumplimiento de los pactos acordados por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los cuales puso fin a la crisis creada en esa organización por el tema de la reelección presidencial y el otro que consagra la alternabilidad en la presidencia de las cámaras legislativas. Asimismo, sugirió el presidente Danilo Medina que tire al mar la llave que abre el candado de la reforma constitucional para una nueva reelección. Richard Rojas, el ex miembro de la Marina de Guerra de Estados Unidos, que al mediodía del jueves mató a una persona y atropelló a 22 personas en Times Square, es de origen dominicano y residente en el Bronx. De acuerdo a vecinos entrevistados por canales de televisión hispanos de Nueva York, la madre de Rojas es dominicana, aunque él y sus 2 hermanos nacieron en Estados Unidos. Oficialmente no se ha confirmado el dato, ya que se estila que ni la policía ni los fiscales revelan el origen nacional de los sospechosos para evitar acusaciones de etiquetas raciales. En el ambiente internacional, el ex legislador Anthony Weiner, cuya afición al sexteo con desconocidos puso fin a su carrera política y trastornó la campaña presidencial, se declaró culpable el viernes de enviar material sexual a una menor de edad y podría ser condenado a varios años de prisión. Weiner aceptó no apelar una condena entre 21 y 27 meses de prisión en la corte, y es que lloró al pedir perdón a la adolescente con la que intercambió mensajes sexuales explícitos y dijo que estaba preso en una cárcel federal. Antes de la audiencia, el juez le dijo que deberá registrarse como reo de delito sexual.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, anunció un referéndum sobre una reforma legal para castigar con cadena perpetua a los violadores de menores en casos que terminen en muerte, tras lamentar varias denuncias de violaciones de niñas que han ocurrido en los últimos días. García Linera dijo en un discurso en la localidad andina de Viacha que está muy molesto con la violencia machista que se ejerce contra las mujeres y en particular contra niñas, y peor si es ejercida por autoridades del rango que fueran. La reforma legal solo puede hacerse con la aprobación de un referéndum, ya que la pena máxima en el país es de 30 años. La oposición venezolana cumplió 50 días de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que no retrocede en su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y llamó al chavismo a prepararse para ganar en este escenario. El sábado, opositores y chavistas volvieron a medir fuerzas en las calles de Caracas, así como en distintas ciudades del país que desde el 1 de abril son escenario de manifestaciones que han dejado al menos 46 muertos, aunque el gobernador del estado Miranda Centro, Enrique Capriles, asegura que ya son 50 los fallecidos. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Bueno, gracias por continuar con nosotros, Daniel. Monseñor Camilo fue que dijo hoy las declaraciones, Sí. de que ojalá que a los que estén en la marcha verde No le tiren bombas ni le pongan droga. droga. Es una pena que haya que llegar a esa situación de uno tener el temor de que las autoridades, en vez de ser personas que vayan a hacer la labor de protegernos y de cuidarnos y de hacernos observaciones correctas, sean los principales agresores. O sea, que la ciudadanía sienta que los superiores lo que hacen es agredirle. Eso es algo muy negativo. Mira, nos informan ahí sobre la ley de tránsito, la nueva ley de tránsito que Comienza mañana, ¿no? que entra en vigencia a partir de mañana. Hay una situación. A lo mismo caemos, al ridículo. Hay una nueva ley de tránsito. Te digo algo. ¿Dónde está el Perdóname. detalle, el conocimiento que se le ha dado a la ciudadanía? Yo te voy a decir, perdón, yo no la conozco la ley, yo Pero no conozco nada de la en ley. vez de coger y empezar a crear focos de comunicación para que la gente entienda cuáles son las consecuencias y cuál es el sentido de esa nueva ley de tránsito, porque no solamente es una ley, al ser una ley moderna, no solamente tiene sanciones para el vehículo, El conductor, sino para el peatón también. El peatón tiene El peatón consecuencias. tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque aquí la gente se te tira en la calle. Se cruza donde quiera. Aquí le pintan una línea de peatón y eso es un adorno. Eso es un adorno. El semáforo cambia y la gente cruza. O sea, la gente entiende que tú tienes que detenerte porque ellos van a cruzar. Y te cruzan en el medio de la calle. Y te cruzan en el medio de la calle. Sí. Entonces, yo espero que el ponerle en ejecución no es solamente para que sea un aumento de las recaudaciones de la MET, Por las multas, ¿no? de multas, un aumento en el sentido económico de las multas, sino que también
hay una verdadera regulación del tránsito. Pero una cosa va de la mano de la otra. Esas calles donde las instituciones, los bancos, esas calles que son arterias comerciales, que tienen el privilegio de ocupar las aceras y de ocupar las calles, marcando parqueo. Voy poniendo obstáculos en la calle. Poniendo obstáculos para que nadie sí. se le parquee al frente. Sí. Pero eso al final lo que hace es que interrumpe el tránsito. Yo creo que eso también hay que regularlo. Yo vi una actividad hoy que tenía el alcalde en los kilómetros, como se le dice. Sí, que va a en la región sur. Van a arreglar eso ahí. Oh, sí, él se metió las calzadas y demás. No, se metió en un callejón. Es el populismo de este país. En un callejón, en una zona que no debió de ser. Y como mismo dicen los que habitan en la zona, es verdad, las aceras están ocupadas, pero ¿por qué están ocupadas, Daniel? Porque le permiten todo eso. Por escaleras, Sí. porque han construido segundo y tercer nivel, ocupando las aceras con la escalera. Entonces, ¿van a romper la escalera? ¿Cómo van a subir al segundo y tercer nivel? O sea, hermano. Un mal de fondo. No, hermano. Mal de fondo. Analice bien. Es bonito el discurso, pero la práctica es lo que dice. Ahí se ve que lo único que quieren es notoriedad de redes y de comunicación. No hay sentido de lo que están haciendo. Ahí hay casas que lo que hay que desbaratarla. Desbaratarla definitivamente. Son solares robados. No hay tenencia, no hay propiedad. No tienen un certificado de título. O sea, es un desorden. Y cuando yo veo que las autoridades se involucran en esos temas y no buscan la manera de corregir esas distorsiones, de verdad que a mí me da de todo. Cuando yo veo que las autoridades cogen para la ciénaga, para los guandules, para la orilla del río, a salvar la gente que está ahí, la parte humana la acepto, pero cuando van a construirle, sabiendo que al otro día, desde que llega un aguacero, vuelve la misma pena, ustedes son los dueños del mal. ¿Por qué? Porque las sanciones que se debieron de dar nunca la dieron. Nunca la dieron, nunca la hicieron. Aquí, eso de que la gente coge, invade una zona, construye casas y luego empieza a hacer demandas sociales de que le instalen escuelas, que le pongan las calles, que le pongan la luz. Oh, pero qué bien. Ustedes lo que merecen es un castigo. Un castigo. Y ese populismo de esta llamada democracia, a mí particularmente, no lo paso. No lo acepto. Venga de donde venga. Por eso, aquí la mayoría de los candidatos lo único que quieren es llegar a los puestos. No buscar soluciones, porque no quieren enfrentar lo que tienen que enfrentar. ¿Por qué el alcalde no me dice a mí que va a coger la José Amado Soler y la va a convertir en una vía que conecte con la Núñez de Cáceres o con la Luperón? En lugar de la vuelta. Porque simplemente lo que tiene que hacer es agarrar la de Filló. Tiene que robarte un pedacito. El tramo de la de Filló, no, tú tienes que meterte en el barrio. Sí, bueno, sí. Entonces, coger el tramo de la de Filló y ampliarlo 200 metros hacia el norte y hacia el sur. Esa gente de ahí, mudarla, desalojarla, los que tengan certificado de título, pagarles. Se indemnizan. Y los que no tienen, mudarlo, pero ¿dónde? Donde le corresponde. Donde usted no tiene nada, pues yo le voy a dar esto y usted se va. Simplemente, para eso hay que tener los pantalones puestos, no el populismo, porque es verdad, es muy fácil llegar aquí a los puestos y aspirar desde ellos mismos. Porque estamos hablando de que el presidente que no hable de reelección. Ahí oigo a Franklin Almeida batallando con eso. Sí, que tire la llave de la reelección al mar. Ajá, ¿y dónde la va a tirar? Si él lo que dijo fue que jugamos todos, se rompe la baraja. O sea, que es lo que quiere volver a un puesto público. Franklin, doctor, mire, con el respeto que usted se merece, ya usted, su carnaval pasó. Su carnaval pasó. La historia de usted en la administración pública está escrita. Buena que mala, está escrita. Suelten.
Eso es un relevo generacional. Suelten. Usted lo que está aspirando a un cargo público y está rindiendo a ver qué pasa, a ver si lo nombran, o a ver si Leonel vuelve y hacen lo mismo que hacían cuando Leonel era presidente. Jodernos a todos. Ya desde el ayuntamiento también se está pensando más en la repostulación, porque no nos da tiempo a otra cosa, ¿verdad? En seguir siendo alcalde y no en la solución. Que no vengan con el cuentecito a mí del maquillaje de los cementerios. Eso es pintura y corte de hierba. Eso no fue más de ahí. Eso no fue más de ahí. Eso con una brigada cortando hierba y pintando se resolvió. Y con cheles. Lo que pasa es que no había voluntad, porque la otra gestión lo que quería era que los cementerios privados cojan su auge. Porque ese era un vago, ese no trabajaba nada. Este vino ahora a maquillar esas cosas. Vamos a resolver los problemas de esta ciudad, que son múltiples. El primero es el del tránsito, que sigue siendo el principal de los problemas de la gestión para un ayuntamiento. Y no lo están enfrentando con la rigurosidad y con el debido. Y tú sabes cuál es uno de los principales problemas. Ahora mismo un banco tiene una... El Banco Popular en la Andrés Julio Aybar, con Avenida Abraham Lincoln, frente a Papa John's, tiene ahí unos conos puestos en una calle doble vía. Sí. Y del lado de Papa John's hay todo el contén está amarillo, que indica, y un letrero que dice no estaciones, y viven estacionados ahí. El restaurante Laurel tiene su parqueo. Pero realmente es que no hay gestión municipal. No, yo te iba a decir también que uno de los problemas que existen en el tránsito es, por ejemplo, los bancos hacen sus ferias. Cada vez que se hacen ferias, son miles de vehículos nuevos que llegan a la ciudad, en una ciudad donde el tránsito, precisamente por la cantidad de vehículos que rueda todos los días sin control, es un caos. Yo te aseguro a ti que no es la cantidad de vehículos, que es la mala gestión. Yo te lo aseguro. Oye, Fabio, cada día es peor. Mira, Daniel. Cada día es peor. Daniel, a las 8:20 de la mañana, cuando tú te encuentras en la Rafael Augusto Sánchez, entre la Churchill y la Abraham Lincoln, eso es un desastre. Un triciclo con un ciudadano haitiano, para no hablar de manera despectiva. Empujándolo. Empujándolo. Mira, sentado, sí. O empujándolo o sentado dando sus pedales. Un triciclo en el pleno centro de la ciudad, cargado de fruta, obstruyendo el tránsito. O te encuentras en la Andrés Julio Aybar, esquina Abraham Lincoln, ahí donde está el hoyo de lo que iba a ser el hotel, con un puesto de comida, de desayuno, para los obreros de la zona, y parqueándose hasta en paralelo. Entonces, ¿a quién carajo me dirijo? Eso es función del ayuntamiento. Y eso no es que hay que hacer la denuncia. Por eso se ve ahí, eso se ve. Hoy en los kilómetros, ellos hablaron de la cantidad de vehículos que hay abandonados en las aceras. Ojalá y de verdad le pongan atención a eso. Porque no solamente en los kilómetros, es en plena ciudad. En plena ciudad capital. No hay gestión, es maquillaje todo. Si lo de Danilo es un mareo, pero lo del ayuntamiento es otro mareo. Quedó grande. Porque a Danilo le dicen ahora que todo es un mareo. Hoy andaba en Samaná hablando de jengibre. Sí. Coño, pero no dicen las propiedades del jengibre. Jengibre, su futuro está en cultivar jengibre. Cultivar jengibre. Ahora, si de verdad vamos a ser autosuficientes, vamos a crear una economía de escala con el jengibre, yo estoy de acuerdo. Porque esa misma región necesita que le industrialicen el coco. Que le industrialicen el coco. Aquí lo que hay que pensar es en la industrialización de la agropecuaria, del sector agropecuario. Mira, Haití volvió ya a prohibir la compra de productos dominicanos. No, que inclusive esta vez fue peor, porque nacionales haitianos le prohibieron la entrada con productos dominicanos a su país. Bello. Ay, el jefe aquí. Esas palabras que todavía retumban
de aquí a 50 tanta años. gente, yo voy a un par de ¿Claro videos. que fue que dijo? Cuiden su país, que de aquí a 50 años se van a acordar de mí. No, a mí lo que Se me van a gustó era acordar cuando él de mí. decía, yo no creo que sean tan pendejos. Así mismo es. Así fue que se dejen quitar su país. ese videito va a haber que subirlo un par de veces. Se van a acordar de mí. Para que vean que, Ustedes- que no es que somos pendejos, sino que llegaron muchos tigres y que cogieron el poder de él y lo picaron. Cada quien quiere su pedacito. Increíble. Porque lo principal que protege la ley de lavado es lo que se trató aquí de hacer a través de las rentas, de impuestos internos, con las amnistías. Bueno. Tú sabes, ¿verdad?, que se hicieron varias amnistías, pero era tanto lo que se estaba declarando que ya tenemos que controlar. Dijeron que no. Ay, Daniel Díaz y Alejo. Dime Bueno, algo. entonces, una vez más, vamos a recordar deportivamente lo del día importante aquí en el país. Audrey Nin, hay un video que ojalá pudiéramos ponerlo, cuando se ve el salto de este muchacho. Y la verdad es que hay que reconocerlo. Fracasamos el sábado en la noche en la pelea de boxeo. Porque ¡Fracasamos! Le dieron unos goles. por eso fracasamos. Los que pensaron que iban a poder vencer a Crawford, definitivamente no saben de eso, porque Crawford es un hombre que inclusive está retando a Kolov, el ruso. Bueno, perdimos esa pelea. Sin embargo, en el día de hoy, Audrey Nin logra en Croacia el primer lugar, la medalla de oro en un salto de gimnasia. Pone el himno nacional a sonar allá en Croacia. Entonces Karim Mella por segunda vez sube al Everest en el mismo día en que se anuncia la muerte de un norteamericano y de otro japonés, tratando de hacerlo, él por segunda vez lo logra. Y son dos importantes informaciones en relación al mundo deportivo dominicano. La actuación de los dominicanos en Grandes Ligas sigue siendo buena, en su gran mayoría. José Reyes, como decíamos anteriormente, llega a los 2,000 hits. Iván Nova se ha convertido en lo que es el cambio de un equipo a otro, el cambio de una liga a otra, ha afectado favorablemente a Iván Nova, que se ha convertido en un tremendo lanzador. Diferente al Liriano, que se fue de Pittsburgh. Que se fue de Pittsburgh para Toronto. Y ahí está con el equipo de Toronto con problemas, inclusive está lesionado en este momento. El equipo de Seattle, al igual que los Marlins, muy mal. El equipo de Seattle en este momento ha hecho 3 carreras en los últimos 3 partidos. Lo han vapuleado los Medias Blancas de Chicago. Quizás la falta de Robinson Cano, nadie sabe. El equipo de los Yankees sigue viento en popa. Delin Betances obtuvo su segundo salvado. Como ustedes saben, Delin está en este momento con el papel de cerrador debido a la lesión de Aroldis Chapman, que está en la lista de lesionados de 10 días. Así que más o menos eso es lo que sucede. Washington sigue imbatible en la división este de la Liga Nacional. Y lo que nadie pensaba, el equipo de Atlanta en segundo lugar de la división este, cuando todo el mundo decía que Atlanta tenía un equipo que era para el olvido. En tercer lugar, con todos sus problemas, el equipo de los Mets. Luego el equipo de Pittsburgh, de Filadelfia, que comenzó bastante bien. Y los Marlins, señores, que para mí, definitivamente, este será su peor año, con el gran problema de que no pueden hacer nada, no pueden sacar el dirigente, no pueden hacer ningún cambio, porque están precisamente en transacciones de venta y de compra. Y ellos no pueden en este momento decir, voy a sacar el dirigente con un equipo que a lo mejor se vende, a lo mejor no se vende. Los Yankees siguen viento en popa junto con Baltimore, una división que está bastante cerrada, el equipo de Tampa dándoles un poquitito de lucha. Y porque hoy ganaron 3-2. Sí, no, y que barrieron su serie. Y a los Yankees le dieron duro también. El equipo de Toronto lamentablemente no está haciendo su papel. El equipo de Detroit comenzó mal, más o menos está de nuevo sacando un poquitito los pies. En cuanto a la división oeste, 2 equipos que definitivamente van a estar en las finales. El equipo de Houston en este momento quizás el mejor equipo de Grandes Ligas, seguido del equipo de Texas. Los Cachorros, una gran interrogante. No creemos que sencillamente que los Cachorros vayan a ser una vez más los favoritos en esta división, donde Cincinnati puede darle un poquito de lucha, y los eternos Cardenales, que siempre están presentes. Kansas City ha jugado bien sus últimos partidos. Vamos a ver qué sucede con esos equipos. Anoche, Y los Dodgers lucen prácticamente imbatibles en el oeste, con la caída de los Gigantes que siguen en el sótano sobre ellos, el equipo de San Diego, algo que uno no hubiese creído. para nada. Anoche comentábamos la situación de los Marlins, que principalmente la dirección de
Don Marlin, no. Oye, un perdedor. Anoche mismo, y lo demostró con los un Dodgers. partido 7-0, no hay outs en el inning. Hay un out en la entrada. Ellos están ganando 7-0, corredor en tercera. Él usa un toque suicida. Lo estábamos viendo. Entonces, ¿cómo tú me explicas yo ganando 7-0 con un bateador que me puede dar un rolling o algo que me anote esa carrera? Un toque suicida. No, pero y el partido terminó. El partido terminó 7-5, 7-6 por ahí. 10-6. O sea que pudo haber perdido el partido. 10-6. Ganándolo 7-0. O sea, pero esas 6 carreras se le hicieron del séptimo en adelante. Del séptimo en adelante. En el mismo séptimo le hicieron 4 carreras y era el rancho ardiendo. Yo nada más me reí, te iba a llamar y dije, déjame dejar a Daniel tranquilo, porque lo llamo ahora y lo que va a coger cuerda. Y una pregunta que yo me hago, amigos, y quizás muchos de ustedes lo han hecho. El carreraje, los partidos son 13-5, 19 a tanto, 16, 10, 14. Y el picheo. Hoy hubo un juego 1-0. ¿Quién fue? Pero eso ya es raro. Pero espérate, hoy hubo un juego 1-0. Búscalo ahí rápido. Yo me río mucho con Beto Villa, que es un amigo nuestro venezolano que es escritor, que dice que antes los jugadores no tenían la preparación física que tienen hoy, no tenían tantas cosas y se lesionaban menos. Ahora de cualquier cosita se están lesionando y eso de verdad que no sirve. Eso no sirve. Bueno, pero que también es un béisbol diferente. Es un béisbol diferente con mayores exigencias. Tú sabes que Babe Ruth era un hombre que bebía todos los días, vivía cerveza, nunca se lesionaba. Pero era diferente, el mundo era diferente, Daniel. Oye, cuando uno se compara, ¿qué edad promedio tenía un jugador? Bueno, te jugaban hasta 30, 40, 30 y pico te jugaban. Y ahora ya no. Ha subido. Ahora lo que lo ha variado es el tema económico. Búscate el total, los resultados totales. Hay uno que fue 1-0, lo que no recuerdo quién fue. Mira a ver ahí la pantalla donde está el cuadro completo. Vamos a buscarlo. Yo sé que en este momento 4-2 está el equipo de Texas ganándole al equipo de Detroit. Estaban 2-2 ahorita y... 4-2. Ahí vi al amigo tuyo de la barba. Sí. A Mike Napoli. Mike Napoli dio un cuadrangular ahora mismo. 4-2, 13 hits ha dado el equipo de Texas. 6-4 Rockies con los Cincinnati. 12-5 los angelinos sobre los Mets. 3-2 los Yankees sobre los Rays. 3-1 Blue Rays contra Orioles. 3-2 los Nacionales contra los Bravos. Los Piratas le ganaron 1-0 a los Phillies. Lo dejaron en 3 hits. En este partido hubo solamente 8 hits. Los Indios tuvieron buen partido hoy, 8-6. Conectaron 10 hits sobre los Astros. Han frenado a los Astros, que tienen un récord de 29-16 en este momento. ¿Y quién fue que en el inning 13, mírame cuál fue que fue a 13 inning, donde el pitcher fue por 9 innings y salió sin resultado? Que creo que fue un dominicano. Dame a ver por acá. A mí, como yo no anoto. 6-4 Reales, los Gigantes siguen perdiendo, los Cardenales le ganaron 8-2, 13 carreras hicieron los Cachorros hoy, 13-6, 12 carreras el equipo de los Boston sobre los Atléticos, 8-1, perdieron los Marineros, los Marlins perdieron 6-3, 5-1 a los Padres sobre los Diamondbacks y 8-4 los Twins contra los Reales. Si no veo por aquí, porque tengo que buscar el detalle. Habría que ver los detalles. Sí, el detalle regular. El juego de los Celtics de Boston y Cleveland. Eso está escrito desde el principio. Bueno, arrancaron bien. Van a récords hoy los Cleveland Cavaliers. Y no solamente eso, que con la salida de juego de Isaiah Thomas, definitivamente, bueno, ganó 108-106, está el partido ganando Boston 108-106, faltando 30 segundos en el cuarto periodo. Así que posiblemente esta noche los Celtics le ganen a los Cavaliers. Está 108-106, faltando 30 segundos. Ahí tienen que estar a falta ahora mismo. ¡Uy! Adolfo, cuídate. No, al ministro de Educación, que cuidado si las cámaras graban los golpes que se van a dar ahí. Le decían griego antes. Tú eres un griego jugando. Bueno, ay papá, señores. Bueno. Gracias a ustedes por las atenciones, Daniel. Buenas noches. Buenas noches a ti, gracias a ti. Si Dios quiere, próximo domingo, Día de las Madres. Sí, señor. A nosotros nos toca aquí la pelita en vivo. Le empataron el juego, 108-108, faltando 10 segundos. Ya tú sabes. Así que ya media cancha. Señores, feliz resto de semana para todos. Buenas noches.
Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, canal